Algunos conceptos físicos utilizados en la vida diaria son usados de manera ambigua o incorrecta. Voy a dar en esta oportunidad ejemplos de 8 conceptos, comenzando por el de masa o peso, que ya habíamos discutido sobre él en un video. La masa se puede expresar en kilogramos, mientras que el peso se expresa en kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. El kilogramo es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el kilogramo fuerza hace referencia a una fuerza, en este caso a la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, que se llama peso. Con respecto a la palabra kilo y kilogramo, kilo se escribe con la letra K y kilogramo KG. Kilo, que es la letra, significa 1000, mientras que kg significa 1000 gramos, o sea, kilogramo. Entonces, kilo es un prefijo que multiplica, mientras que kilogramos son 1000 gramos, que hace referencia a una unidad de masa. Respecto al calor y la temperatura, aquí vemos la fórmula del calor como C por M por delta T. Capacidad calorífica específica por la masa por el cambio de la temperatura. El calor es energía en movimiento. Se presenta cuando hay una diferencia de temperatura, en el momento en que se absorbe o se cede temperatura. Entonces, el calor hace referencia a una energía en tránsito, mientras que la temperatura hace referencia a una propiedad de los cuerpos, que tiene que ver con la energía cinética promedio de sus moléculas. Entonces estas dos son diferentes. Cuando hablamos de grados centígrados en la vida diaria, parece que estuviéramos hablando de grados Celsius. Son distintos, se parecen mientras hablamos de su referencia, que son 100. 10 grados centígrados podría hacer referencia a 10 grados Celsius, pero no haría referencia a 10 grados Fahrenheit. Los grados Celsius y los grados Fahrenheit son diferentes. Un grado Fahrenheit es casi el doble de un grado Celsius. Y la temperatura 0 grados Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit. Entonces, la tendencia es confundir los centígrados con los Celsius. Y de esa manera, entonces, no se puede establecer la relación entre Celsius y Fahrenheit de manera directa. Entonces, centígrados podría hacer referencia a los Celsius y a los Fahrenheit. O sea que el concepto de centígrados, desde ese punto de vista, sería ambiguo. El calor o el frío. El calor es una condición que se da cuando hay cambio en la temperatura, como lo había dicho en el ejemplo número 3. La costumbre en la vida diaria es decir que se nos mete un frío y de esa manera sentimos un bajón en la temperatura. Resulta que físicamente hablando, el frío no se puede meter, el frío no se puede mover. Lo que se mueve es el calor, en el sentido de que perdemos temperatura. Y esto se puede dar cuando dos cuerpos de diferente temperatura entran en contacto. Entonces el cuerpo de mayor temperatura cede al otro de menor temperatura. De esta manera, lo que nosotros llamamos que se nos mete un frío, lo que realmente está ocurriendo es que cedemos temperatura. Disminuimos nuestra temperatura y eso es lo que llamamos nosotros frío o la sensación de frío. En física tendemos a hablar siempre de cuerpos de mayor calor o de menor calor. El frío no es una palabra usual utilizada en física. Con respecto a la densidad del hielo o del agua, tenemos la tendencia a creer que la densidad del hielo es mayor que la del agua, porque el hielo está en forma sólida, mientras que el agua estaría en forma líquida. El hielo, pues obviamente es agua también. Lo que ocurre es que el agua tiene un comportamiento anómalo.
entre 4 y 0 grados. O sea que el agua, perdón, entre los 4 y los 0 grados, al perder temperatura, en vez de contraerse como le pasa a la mayoría de los cuerpos, se dilata. Eso quiere decir que el hielo adquiere un mayor volumen que el agua que contiene en forma líquida. De tal manera que cuando se vuelve a descongelar, entonces se contrae y el agua líquida tiene una densidad mayor que el agua en forma de hielo. Entonces, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua en forma líquida. Corriente o voltaje. Cuando hablamos de que la energía eléctrica llega a la casa, cuando nosotros vamos a conectar el enchufe de nuestro electrodoméstico, la plancha, el calentador o encender un bombillo, lo que necesitamos es voltaje. Algunas personas creen que los electrones llegan por el enchufe y resulta que no. Lo que utilizamos o lo que obtenemos al conectar un electrodoméstico al enchufe es voltaje. Y el voltaje lo que hace es producir un campo eléctrico que hace que los electrones que están en los electrodomésticos o en el bombillo empiece a moverse, a vibrar. Y de esta manera obtenemos luz, calor o movimiento. Entonces, la corriente, que también llamamos intensidad de corriente, es diferente al voltaje. Entonces, lo que obtenemos en un enchufe no es electrones, sino el voltaje que nos permite producir un campo eléctrico. Finalmente, también es costumbre hablar de que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente. Esta es una creencia entonces de que el sol se está moviendo respecto a la Tierra y resulta que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Y en ese movimiento de rotación que la hace de oeste a oeste, de oeste a este, o sea, de occidente a oriente, se encuentra con el sol. Entonces el sol no sale ni se pone, está presente ahí a una distancia establecida con respecto a la Tierra, mientras que la Tierra en su rotación se lo encuentra. Y de esta manera producimos o experimentamos el día y la noche. Entonces el sol no sale ni se pone, sino la Tierra es la que gira para encontrar la luz del sol y el calor del sol. Muchas gracias.